algunas operaciones que se pueden realizar con las funciones, ¿sí? Así como ustedes con los números pueden sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, con las funciones pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos realizar operaciones con las funciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, y alguna otra operación que es la que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente con las operaciones con los números? Y bueno, que esto con el dominio y con las imágenes de esas funciones, ¿sí? La composición es otra operación que puede realizarse con funciones y es la que vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a ver, vamos a empezar con un ejemplo esto, ¿sí? Vamos a imaginar un proceso, ¿sí? Por ejemplo, en el que ingresa un elemento, sufre un proceso que vamos a llamar un proceso G, ¿sí? Y a partir de la salida de ese proceso G, tenemos un producto que en nuestro caso se va a llamar G de X, ¿sí? Pero a ese producto G de X, que en realidad, digamos, lo vamos a hacer entrar en otro proceso que se llama F. ¿Y qué vamos a obtener después de eso? Un producto final que después de haber pasado todo el proceso, ¿sí? Es un producto que se va a llamar F de G de X. Lo voy a pensar en el contexto de funciones. En el contexto de funciones, ¿qué hacemos nosotros? Entramos un elemento del dominio, le aplicamos una función, y lo que obtenemos luego de aplicar la función es, en este caso, no un producto como si fuera una industria, pero lo que obtenemos es una imagen de X a través de G. Esa imagen de X a través de G ahora está entrando a una nueva función, es decir, ese G de X se convierte en un elemento al que se le va a aplicar la función F, ¿sí? Pero ese elemento no era X, sino que era ya uno que había pasado por G, un G de X, y luego de F, entonces lo que tenemos es una imagen que es una F de G de X, ¿sí? Fíjense, X, le aplico G, obtengo la imagen que es G de X, pero a ese elemento ahora le aplico F y lo que obtenemos es una F de G de X. Lo mismo podríamos hacer, pensarlo distinto. Bueno, acá un poco les digo cómo vamos escribiendo, ¿sí? Además de escribir que estamos teniendo una F de G de X, la otra forma, y esta es nueva para ustedes, es escribirlo de esta manera. Cuando hacemos una función a la que le volvemos a aplicar otra función, lo que tenemos es una composición de F y G de X. ¿Podríamos hacer otra cosa? Sí, podríamos ingresar el elemento X, pero hacerle primero aplicarle F, y entonces lo que obtenemos es F de X, ¿sí? Y a ese F de X aplicarle G y obtener G de F de X. De manera entonces que lo que obtenemos es una G de F de X, o lo que denominamos habitualmente o notamos habitualmente como una composición de G y F con este circulito sin el interior pintado, ¿sí? Este proceso que hacemos con funciones, o esta operación que hacemos con funciones, donde lo que hacemos es que la variable independiente de una función sea otra función, se denomina en matemática composición de funciones. Si tenemos un elemento X, le aplicamos una G, vamos a obtener su imagen que es G de X, y si le aplicamos F a esa G de X, lo que vamos a obtener es una imagen, por ejemplo, de una función H, que sea F de G de X. Y en definitiva, lo que vamos a estar obteniendo, la composición, ¿sí? Arrancamos de un elemento X y luego de aplicarle estas funciones, lo que vamos a tener es la imagen de F de G de X, ¿sí? ¿Cómo lo decimos a esto? De esta manera. En general, dadas dos funciones,
F y G, empezamos con un número X del dominio de G y obtenemos su imagen G de X. Si este número G de X pertenece al dominio de F, entonces podemos calcular el valor de F de G de X. ¿Sí? Acá hay una cosa importante, ¿sí? X tiene que ser del dominio de G, y después cuando obtenemos la imagen, lo importante es esto, que G de X pueda ser un elemento de F de X, porque si no es un elemento del dominio, no vamos a calcular su imagen, ¿sí? Y acá va a estar lo importante en composición de funciones, que lo vamos a mirar ahora un poquito mejor. Esto no es ni más ni menos que lo que tenía en la otra diapositiva, así que no lo voy a decir, pero lo vamos a mirar con conjuntos. Miren, dijimos, tenemos un elemento del dominio de G al que le aplicamos la función y obtenemos su imagen. Pero ahora lo que necesitamos para poder aplicar la siguiente función, ¿sí?, es que G de X sea un elemento del dominio de F, porque si no es un elemento del dominio de F, no le podemos aplicar la función. Y acá es donde vamos a tener el meollo de la cuestión en las próximas definiciones que hagamos, cuando tengamos que definir cuál es el dominio de la composición, ¿sí? Lo más importante va a estar acá. Pero vuelvo a insistir, lo importante en la composición de funciones es que las imágenes que tengamos a partir de la aplicación de la primera función puedan ser elementos del dominio de la función que vamos a aplicar en el siguiente paso. ¿Sí? Bien, ahí solamente lo que digo es que a esta nueva función, f de g de x, lo que lo vamos a llamar es función compuesta de f y de g. Y la vamos a denotar de esta manera, ¿sí? Como veníamos haciéndolo, con un circulito, como si fuera un punto sin pintar el interior, ¿sí? Y vamos a decir que es la composición de f y g de x, o es una f de g de x. Habitualmente vamos a usar esta, y ustedes pueden traducirla en esta, que es mucho más simple. Porque esta les va a dar una idea, básicamente, de a quién pertenece este x que tenemos escrito acá. Este x es una variable de g, y la variable independiente de f es g de x, ¿sí? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. La idea es que en vez de tener una función, digamos como veníamos trabajando con los conjuntos dominios e imagen, vamos a tener una función f. ¿Qué quiere decir cuando yo leo este menos 3 y este 4? A ver si alguien se da cuenta. F de x vale 4. Muy bien. Es decir, si yo tomo un elemento del dominio que es menos 3, la imagen a través de f de x es 4. ¿Están de acuerdo? Cuando tomo 3, valor de x3, le aplico la f, la imagen es 4. Está muy bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo ahora este 0 con este menos 3, ¿qué estaría leyendo ahí? Cuando x vale 0, la imagen de g va a ser menos 3. Menos 3, muy bien. Entonces, si quieren acá, podemos decir que, vamos a generalizar o mirar la tabla acá. Tengo estos valores de x, ¿sí? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y estas imágenes para f y estas imágenes para g. Si yo les pidiera que me dijeran, perdón, de esta tabla, ¿cuál es el dominio de f de x? Desde menos 4 a 4 puede ser. Pero, a ver, si yo digo desde menos 4 a 4, ¿en qué estás pensando? En todos los reales. En todos los reales. ¿Pero acá tengo todos los reales? No. No. Entonces, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Porque de menos 4 a 4 no podría ser, porque fíjense que 0 no tiene imagen y 4 no tiene imagen. ¿Cómo escribir? Menos 4, menos 3, menos 2. Bien, seguí, Bueno. Julieta. 0, 1, 2, 3 y 4. Y sí, ¿y cómo hiciste para decir eso? ¿Qué leíste? ¿Cómo lo leíste? Así tus compañeros ven lo mismo que vos. Y no, como no entran todos los reales, entran nada más, ¿cómo explico? Que los que tienen imagen, ¿cierto? Claro, los que tienen la imagen. ¿Qué hace Julieta? Julieta lee acá, va leyendo la fila de los X y se fija cuáles tienen imagen.
Entonces, si tienen, menos 4 tiene imagen a través de F, menos 3 tiene imagen a través de F, menos 2 tiene imagen a través de F, menos 1 tiene imagen a través de F, 0 no tiene imagen a través de F. Quiere decir entonces que este 0 no es elemento del dominio, porque ¿cuál era la definición de función? La definición de función dice que es el conjunto de los valores de X que a través de la función tienen una imagen. 0 no tiene imagen, por lo tanto 0 no es elemento del dominio de F, ¿sí? Al igual que 4. Entonces, el dominio de F, en este caso, que no estamos... ¿Qué diferencia tenemos acá? Que no estamos trabajando con una función de valores reales, estamos trabajando con una función de, si se quiere, si miramos ahí, de algunos números enteros, ¿sí? Entonces, el dominio de f de x es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, y nada más. ¿Y alguien me puede decir cuál es el dominio de G? El dominio de G es menos 4 a menos 1, unión 0 a 1, unión 4. Bueno, ahí volvemos, Facundo, a lo mismo, ¿sí? Como no estamos trabajando con números reales, no podemos hablar de intervalos, ¿sí? Acá solo tenemos que ver o anotar, digamos, quiénes son. Entonces, acá va a ser, no se rían de mi letra, ¿sí? El dominio de F lo vamos a escribir con llaves, ¿sí? Entre llaves, y va a ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Así, ¿sí? No podemos usar en este caso, ¿sí? Esto estaría mal, porque si yo digo esto, yo estoy diciendo todos los números reales que están en el intervalo, estoy hablando de todos estos números reales. Y en todos estos números reales, no solamente están menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 en este conjunto, están menos 3,5, menos 3, todos los números reales, los infinitos números reales que hay, ¿sí? Entonces, esta notación, en este caso, no es correcta, solamente tengo que enumerar los elementos que son del dominio. Entonces, en este caso, el dominio de G, ¿qué va a ser? Bueno, acá me voy a quedar corta, ¿sí? Va a ser menos 4... Menos 1, 0, 1, menos 3, 2 y 2. No, perdón. El dominio. Yo empecé a copiar. Para el dominio, lo que miro los X que tienen imagen, ¿ven? Menos 4. Menos 4. Tiene imagen a través de G que menos 1, por lo tanto, menos 4 es un elemento del dominio. Menos 3 tiene valor de imagen, por lo tanto, menos 3 es un elemento del dominio. Esto va a ser menos 4, menos 3, menos 2. Menos ¿Qué más? 1. 0, 1 y 4. 0 y 4, muy bien, ¿sí? Entonces, el dominio de G es ese. Entonces, lo que decíamos, ¿sí? Elementos del dominio son las X que tienen imagen a través de la función. Bien. Y que en este caso, como está dada la tabla, no podemos expresar los conjuntos dominios ni los conjuntos imágenes como intervalos. Eso solo lo vamos a poder hacer cuando estemos trabajando con funciones de variable real. En este caso, que hay una tabla, no se puede usar la notación de intervalos, ¿sí? Eso es importante para no cometer errores cuando estén trabajando ustedes. Bueno, pero la idea era otra, ¿sí? La idea acá es ver cómo podemos encontrar, ¿sí?, valores de imagen para una composición. Y lo que vamos a evaluar, por ejemplo, o calcular es cuál es la imagen de la composición de f y de g en menos 2, de f y g en menos 3, de g y f en 4, de g y f en 2, de f compuesta con ella misma, hacer una f de x, fíjense, acá estamos componiendo la función con ella misma, ¿sí? Estamos haciendo f de x o g de x.
Vamos con el primero. Bueno, fíjense, acá escribí como me dice el enunciado, ¿sí? Pero acá lo traduzco para que me ayude un poco más. ¿Qué necesito acá? Fíjense, si tengo que evaluar la composición de f y g en -2, en realidad lo que voy a tener que buscar es la f de g de -2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Primero voy a buscar g en -2. ¿Qué quiere decir esto? G en -2 será la imagen de x igual a -2 a través de g. ¿Alguien me puede decir cuál es la imagen de g de -2 a través de g? 1. Bien. ¿Qué están leyendo acá, no? Entran por x hasta -2 y leen en la fila de g. Está muy bien, es 1. ¿Sí? Pero ahora que lo tengo a esto, yo tengo una f de g de -2. ¿Sí? Dijimos que g en -2 es 1, por lo tanto, para encontrar la imagen de la composición de f y g en -2, lo que voy a tener que buscar es la imagen de f en 1. ¿Alguien me puede contestar cuál es la imagen de 1 a través de g? Raíz de 3. Muy bien. Y entonces, la composición de f y g evaluada en -2 es raíz de 3. ¿Sí? ¿Vieron lo que hice, no? La variable independiente de f no es -2, sino es que es la imagen de -2 a través de g. Eso es lo que importa mirar acá. Vamos con el siguiente. Tengo que buscar Yo no entiendo cómo haces para darte cuenta que es raíz de 3. lo mismo que antes. ¿Qué hacemos? Fíjate, tengo que buscar la imagen de 1 a través de f. ¿Qué hacemos? Entramos por los valores de x hasta 1 y leemos el f de x que le corresponde. ¿Sí? Porque acá, ¿qué quiero decir en esta tabla? Bueno, por ejemplo, este valor 2 de acá, que era lo que dijo uno de tus compañeros hace un ratito. Ese valor 2, ¿sí? En esta tabla, ¿qué me está queriendo decir? Y me está queriendo decir que cuando x toma valor 2, la imagen de 2 es 2. ¿Sí? Leemos acá. Para este x2, el valor de función en 2 es 2. Y por ejemplo, g no tiene valor, no tiene imagen, ¿sí? Por lo tanto, ese valor no tiene, digamos, solo es un elemento del dominio de la f. Miren acá. Ya me fui. No quería mostrarles esto, todavía. Vamos con este. Necesitamos encontrar la imagen de f, de la composición de f y g, en -3. Bueno, vamos a escribirlo más fácil, como qué función depende de cuál, y entonces acá lo primero que necesitamos leer es la imagen de -3 a través de g. ¿Alguien me puede decir cuál es la imagen de -3 a través de g? 0. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Fueron hasta -3 y leyeron en la fila de las imágenes de G. Y ahora, ¿qué necesito? Para encontrar la imagen de -3 a través de la composición, encontrar la imagen de 0 a través de F. Y en ese caso, ¿cuánto es? No tiene valor. No tiene. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y lo que vamos a decir es que si no tiene valor de imagen, lo que vamos a concluir es que al no existir la imagen de f de 0 a través de f, tampoco va a existir el valor de imagen de la composición. ¿Sí? Y esto, ¿qué es lo que me interesa mirar acá? Que decíamos que una cosa que era necesaria es que la imagen de G, digamos, de esos elementos de G que tenían imagen, pero que esa imagen pudiera ser un elemento del dominio de la función f, cosa que en este caso no sucede.
Bien, vamos con este. La imagen de la composición de G y F, la imagen de 4 de la composición de G y F. Escribimos, entonces lo que necesitamos es, primero, identificar cuál es la imagen de 4 a través de F. ¿Alguien me puede decir? No existe. No existe. No Por lo existe. tanto, si no tenemos una imagen, tampoco lo vamos a poder aplicar la función F. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a decir es que no existe el valor de función en 4, por lo tanto, tampoco vamos a tener el valor de imagen de la composición. Vamos con esta. Fíjense que ahora la composición es de G y F evaluada en -2. ¿Qué vamos a necesitar? Primero encontrar la imagen de 2 a través de F, que en este caso sería 2. 2, muy bien. Por lo tanto, ahora lo que necesito para encontrar el valor de imagen de la composición es No existe. evaluar G en 2. Entramos por 2, vamos a G, muy bien, lo que dijeron por allí, no existe, por lo tanto, este valor de imagen de la composición no lo vamos a tener. Vamos con el que sigue. Tengo una consulta. Sí. ¿Siempre vamos a tener una tabla así o alguna fórmula como para sacar ese tipo de números? Sí, exactamente. Vamos, en realidad, empecé con una cosa simple, pero lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante es que vamos a trabajar con funciones de variable real, ¿sí, Eric? Acá lo único que hice es como para empezar a mirar un poco de qué se trata la composición, pero en general no vamos a trabajar tanto con tablas de este tipo, sino que vamos a trabajar justamente con los dominios y las imágenes de las funciones, pero de variable real, ¿sí? Y vas a tener que buscar las imágenes como conjuntos de puntos, como intervalos, ¿sí? Acá era un poco la primera como para entender cómo es el mecanismo. Bien. Está bien. Fíjense que en esta vamos a hacer la composición de F y F en -1. Bueno, lo escribimos. ¿Qué voy a necesitar? Para dar la imagen de la composición voy a tener que hacer ¿sí? La F de F en -1. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera. La imagen de -1 a través de F, ¿cuánto es? ¿O cuál es? -1/4. -1/4, muy bien. Ahora, ¿qué necesitaría? Para encontrar la imagen de la composición, necesitaría encontrar la imagen de -1/4 a través de F. ¿Cuál es? Haríamos esto, ¿no? Entraríamos por esta fila y buscaríamos -1/4. ¿Está? No. 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 Entonces, -1/4 no es No un tiene. elemento del dominio de la F, por lo tanto no va a tener imagen, y lo que vamos a concluir es que tampoco vamos a tener el valor de la imagen de la composición. Y por último vamos a ver la composición de G y G en -1, con lo cual vamos a tener que buscar la imagen de -1 a través de G, perdón, de 1 a través de G, que en este caso, ¿cuánto es? 2. 2. Muy bien. Por lo tanto, ahora para encontrar la imagen de la composición necesitaremos encontrar la imagen de 2 a través de G. No existe. No existe. Muy bien. Por lo tanto, no existe el valor de imagen de la composición, ¿sí? Bueno, esto es un poco como para entrar en lo que es composición de funciones. Ahora vamos a ir a lo que por ahí consultaban, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima imagen. Vamos a definir qué es la composición, ¿sí? Decimos que, dadas dos funciones, f y g de x, la función compuesta de f y g de x se define de esta manera, que era lo que veníamos diciendo, ¿sí? En realidad lo que vamos a tener es una función que depende de otra función. Eso es la operación que vamos a tener diferente de lo que venían haciendo anteriormente. ¿Y qué nos importa en todo esto? Si ustedes han prestado un poquito de atención, siempre nos importa conocer cuál es el conjunto de salida de toda función
y en este caso de la composición. ¿Por qué? Imagínense que cuando ustedes estén trabajando como ingenieros y tienen que analizar, digamos, tienen que analizar algún proceso o algún fenómeno que lo tienen modelizado con una expresión matemática, lo más importante a saber en eso es el rango en el que se van a mover las variables independientes. Es decir, si ustedes tienen, digamos, una función temperatura en un horno y la variable independiente, o por ejemplo vamos a pensar mejor así, imagínense que tenemos una varilla, ¿sí? Algo que tenga una dimensión de longitud importante y varía la temperatura a lo largo de esa varilla, ¿sí? Entonces ustedes van a tener una temperatura en un punto de la varilla, van a tener otra temperatura en otro punto de la varilla. Eso es como si fuera una función, donde en vez de llamarla f, la llamo t, y donde la variable independiente va a ser la posición a lo largo de esa varilla, que podría ser x, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es saber si digamos, la variable independiente que va a estar dada y por el largo de la varilla, es decir, yo no voy a tener todo el conjunto de los números reales como variable independiente si lo que estoy midiendo es la temperatura en una varilla que, por ejemplo, mide 2 metros. Mi dominio en ese caso va a ser un dominio de 0 a 2, nada más. Entonces, en esto lo más importante para nosotros es conocer siempre el conjunto de salida, es decir, con qué valores de X voy a estar trabajando para asegurarme obtener las imágenes de la composición. Y entonces lo que vamos a definir justamente es el dominio de la composición. Y dijimos que para saber cuál es el conjunto de salida de la composición, necesitamos trabajar o conocer de alguna manera el dominio de G. Pero con una condición, que es que todas las imágenes que ese dominio de G tenga, ¿sí? Cuando le aplico la función, se conviertan en elementos del dominio de la F, porque si de acá hay valores de imagen de G que no se pueden constituir en el dominio de la F, no voy a poder aplicar, fíjense que era lo que nos pasaba en la tabla anterior, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir y vamos a decir esto, que el dominio de la composición de F y G va a estar constituido por todos los elementos del dominio de G, tal que la imagen de G de X esté incluida en el dominio de F de X. ¿Ven? Acá está la condición esta que decíamos acá. ¿Sí? Van a ser elementos del dominio de la composición, los elementos del dominio de G, pero siempre y cuando se cumpla esta condición. Si esta condición no se cumple, todos los elementos que tenemos aquí no van a ser elementos del dominio de la composición. Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero esta es una definición que ustedes van a tener que tenerla, por lo menos ahora cuando empiecen a trabajar, al lado de ustedes, cosa de ir aplicándola, ¿sí? Bueno, y ahora lo que les planteo, así como planteé en la diapositiva anterior, cuál es el dominio de la composición de F y G de X, vamos a hacerla como si hiciéramos la otra composición. La otra composición posible es hacer la composición de G y F de X. Y en este caso, la variable independiente van a ser, ¿sí? la X, pero del dominio de la F, ¿sí? Con la condición que vamos a ver ahora, ¿no? Esta composición, ¿cómo la planteamos? Así, ¿no? Tenemos X, le aplicamos la F, obtenemos los Fs de X como imágenes, pero ahora esas imágenes las vamos a convertir en elementos del dominio para aplicar G. Y finalmente lo que vamos a obtener es la G de F de X, es decir, la composición de G y F. En este caso, ¿sí? El dominio de la composición va a venir dado de esta manera, porque acá lo importante, ¿sí? Va a ser
este X que es elemento del dominio de F. Entonces vamos a decir que el dominio de la composición de G y F serán los elementos del dominio de F tal que se cumpla esta condición. De nuevo, el meollo de la cuestión está acá. Y vamos a decir que serán los elementos X del dominio de F tal que la imagen de F esté incluida en el dominio de G. ¿Sí? Fíjense, esta es la condición para que el dominio de la composición sean los X del dominio de F. Vamos a ver qué pasa cuando esto no se cumple. ¿Sí? Si se cumple, todo bien. Si no se cumple, veremos qué. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que por ahí les va a ayudar un poquito más a visualizar esto que estamos diciendo. El ejemplo nos pide primero encontrar las expresiones de la composición de F y G y de la composición de G y F. Y en el inciso B nos pide hallar el dominio de ambas composiciones y acá nos dice que F es la función igual a x al cuadrado menos 1 y G es igual al logaritmo de x. Entonces, vamos a ver qué se entiende. ¿Alguien me puede decir qué estaría pidiendo en la consigna A? ¿Alguno de los chicos? Encontrar las condiciones, las expresiones de... Sí. Y en ese caso, ¿qué querría decir? Las imágenes. Las imágenes o si no, la fórmula, ¿no? Dice, las expresiones de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a tratar de encontrar, así como tengo que la expresión de f de x es x al cuadrado menos 1, acá vamos a encontrar la de f, la composición de f y g. Bueno, vamos con el inciso A. Entonces, si tengo que encontrar la expresión de la composición de f y g de x, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer la f de g de x. ¿G de x quién es? Fíjense que vamos a hacer un proceso parecido a lo que veníamos haciendo. ¿G de x quién es? Y es logaritmo de x. Por lo tanto, acá, lo que voy a tener que armar para encontrar la fórmula o la expresión de la composición de f y g es generar la f, pero que en vez de tener variable independiente a x, como está definida acá, ahora su variable independiente sea logaritmo de x. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar la expresión de la f si su variable independiente es logaritmo de x? Vamos a tratar de leer esto. Acá, ¿qué me dice? Que cuando la variable independiente de f es x, para encontrar la imagen de f, ¿qué tengo que hacer? A la variable independiente elevarla al cuadrado y restarle 1. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Si ahora la variable independiente es logaritmo de x, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar la expresión, elevaremos la variable independiente al cuadrado, que en este caso es logaritmo, y le restaremos 1. Vamos con la siguiente. Tengo que buscar la expresión, ¿sí?, de la composición de g y f de x. En este caso, ¿qué voy a tener? G de f de x. Vamos a cambiar f de x por lo que es, y entonces ahora la variable independiente de g es x al cuadrado menos 1. En la expresión original, ¿qué me decía? Que cuando la variable independiente es x, la imagen de g es el logaritmo de esa variable independiente. Ahora nuestra variable independiente es x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, cuando busquemos la expresión de g de x al cuadrado menos 1, ¿qué vamos a hacer? En la expresión original, ¿qué vamos a hacer? A la variable independiente le tenemos que aplicar logaritmo, es decir, a nuestra variable independiente le vamos a aplicar logaritmo. Y entonces aquí tenemos las expresiones matemáticas de la composición de f y g de x, y en el segundo renglón, la expresión matemática de g y f de x. Estas son las expresiones. Ahora vamos a hallar los dominios, que es lo que nos pide en el inciso B. Bien, dijimos que si queremos hallar el dominio de la composición de f y de g, vamos a ir a la definición que dimos hace un ratito, la escribo, ¿sí? O en realidad lo que hice fue copiármela de la diapositiva anterior.
Y acá empiezo a analizar qué necesito para determinar el dominio de la composición. ¿Qué necesito? Y primero necesito encontrar el dominio de G. Luego necesito la imagen de G y el dominio de F. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en estas funciones el dominio, la imagen para G y el dominio para F. Bueno, la imagen G es la función logaritmo de X. La tienen presente, esto lo han estado viendo, tienen también el anexo que le subimos a la plataforma donde ustedes tienen gráficas de funciones, y necesito encontrar el dominio o indicar cuál es el dominio de la función logaritmo de X. ¿Alguien me lo puede decir? Si no se acuerdan, la gráfica es esta. ¿Sí? En el ingreso también la estuvieron viendo. Nada más que la vieron como logaritmo en cualquier base, pero esta es la logaritmo natural que es en base E. ¿Podrías repetirlo? Ay. Sí, Julieta. Sí, ¿podrías repetir lo que dijiste que no se escuchó justo? ¿A lo que dije anteriormente? Sí, lo que teníamos que responder. Lo que necesito que me contesten, vamos a ir completando esta información. Vamos a determinar cuál es el dominio de G. Miramos aquí, G es la función logaritmo de X. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo natural de X? Acá lo que les puse fue el gráfico. Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Si me lo tenés que decir como un intervalo, ¿cómo lo expresarías? De 0 a infinito. Sí. ¿Y en el 0 qué va? ¿Paréntesis o corchete? Paréntesis. Paréntesis. Muy bien. ¿Esto? ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. ¿Y la imagen de G, que es lo otro que necesito acá, cuál es? De menos infinito a más infinito. Bien. ¿Y si lo tengo que escribir de alguna otra manera, cómo lo escribo? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. Va muy bien ahí. Bien. Y ahora necesito encontrar el dominio de f de x. F de x es x al cuadrado menos 1. ¿Se dan cuenta de cuál es la gráfica de esta función? Sí, la parábola con las puntas para arriba. Claro. Desplazada. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta que se abre hacia arriba? ¿Dónde miras esa información? Porque la x cuadrado es positiva. Bien. Acá lo que dice Eric es que es una parábola que se abre hacia arriba porque él lee el signo que tiene x al cuadrado adelante, ¿sí? Y menos 1 es una parábola desplazada una unidad hacia arriba o hacia abajo. ¿Eric? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? A ver. No, hacia abajo. No. Hacia abajo, hacia abajo. Muy bien. Porque está, fíjense, porque está restándole a la función x cuadrado, ¿no? Está muy bien. Función, sí. Bien. ¿Es esta parábola? Sí. Muy bien. Y de esa parábola necesitamos, digamos, de esta función f necesitamos el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? En todos los reales. Bien. Todos los reales, o por ahí como iban a decir, desde menos infinito a infinito. Bien. ¿Qué necesito ahora? Tengo los tres conjuntos que dice la definición, pero ahora necesitamos ver si se cumple esta condición. ¿Ven? Que la imagen de G esté incluida en el dominio de F. Entonces, ¿en qué me voy a centrar? Y me voy a centrar en mirar la imagen, compararla con el dominio. Ambos es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, dominio e imagen, imagen de G es igual al conjunto dominio de F, se está cumpliendo la condición. ¿Qué me dice la definición? Que entonces, si esta condición se cumple, el dominio de G es el dominio de la composición. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el dominio de la composición es el conjunto o el intervalo semiabierto 0 a infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
algo? Si quieren, escriban por el chat a los chicos y los chicos me pasan el dato o ustedes mismos preguntan, ¿sí? Si no, paso a analizar el dominio de la composición de G y F, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien. ¿Qué me decía en este caso? Si tenemos que buscar o calcular el dominio de la composición de G y F, ¿qué va a hacer? Acá volví a copiar, hasta que ustedes lo aprendan, se lo copian y después ya lo van a aprender a esto. El dominio de esta composición serán los X del dominio de F, tal que la imagen de F esté contenida en el dominio de G. ¿Sí? De nuevo, acá está el meollo de la cuestión. Primero que necesitamos, identificar estos conjuntos. El dominio de F, ya lo teníamos, lo vimos recién, ¿sí? Es el conjunto de los números reales, y ahora la imagen de F, ¿sí? Fíjense que, ¿cuál sería? Menos Desde 1 menos uno a a infinito. infinito. Muy bien. Menos 1 no va a cambiarte. Menos 1 cerrado, ¿no? Porque el vértice es el punto 0 menos 1, ¿están de acuerdo? Sí. Y bueno, y la imagen, y después necesitamos el dominio de G, que lo habíamos visto recién, ¿sí? Que era el conjunto o el intervalo semiabierto 0 infinito. Bueno, ¿qué necesitamos ver ahora? No miren lo de abajo porque se me coló en la animación, ¿sí? Necesitamos ver que se cumpla esta condición, es decir, que todos los elementos de la imagen de F sean elementos del dominio de G. Y entonces vamos a mirar este conjunto y vamos a mirar este conjunto. ¿Qué me dicen al respecto? Que no todos Que contienen no todos. ¿Qué elementos de la imagen de F no estarían en el conjunto dominio de G? de 0 menos 1. Bien. Y si lo decimos en orden creciente. Menos 1 0. Muy bien, menos 1 a 0. ¿Sí? Y fíjense que sería el intervalo cerrado, desde menos 1 cerrado y cerrado en 0 también, ¿no? Bueno, pero ¿qué me interesa concluir acá? Y que la imagen de F no está incluida en el dominio de G. Y ahí es donde, entonces, no podemos decir que este conjunto sea el dominio de la composición. Pero podemos hacer que sí se cumplan estas condiciones haciendo restricciones a los conjuntos. Es decir, nosotros podemos manipular de alguna manera los conjuntos para asegurarnos la existencia del dominio de la composición. Y entonces lo que vamos a hacer es que este conjunto cumpla la condición de este dominio. Y acá empieza lo que nosotros llamamos habitualmente restricciones. Y lo que vamos a hacer es restringir. Espérenme un cachito que quiero hacer algo. Voy a salir de la presentación, ¿sí? Ahí vuelvo a la presentación. Estoy corrigiendo unas cosas. Bien. Entonces, si restringimos la imagen de la función f, ¿qué la vamos a hacer? Y la vamos a hacer igual al conjunto dominio. En este caso, vamos a restringir la imagen de f y vamos a decir que en vez de ser el conjunto menos 1 infinito, va a ser el conjunto 0 a infinito. Pero ¿qué sucede? Si ustedes cambian la imagen de la función, ¿qué tienen que cambiar inmediatamente? ¿Escucho? El dominio. El dominio, ¿sí? Porque ¿qué hice? A ver. Yo digo, ahora, la imagen, ¿se acuerdan que si miramos la parábola, ¿sí? Porque estamos hablando de la función que es la parábola, ¿sí? De la f.
Fíjense que nosotros, ¿qué leímos? Bueno, leemos sobre el eje X, decimos, bueno, son todos los reales porque no hay problema. Yo tomo cualquier valor de X acá y tengo imágenes. Y para mirar las imágenes, ¿qué miro? Sobre el eje Y, ¿cuáles son los valores de Y que están tomados por la función? Es decir, yo digo, bueno, desde -1 a infinito, todos estos Y son imagen de algún X. Ahora bien, si ahora cambio la imagen, fíjense que la imagen iba desde -1 a infinito, ahora yo digo, no, la imagen es desde 0 a infinito, es decir, no tengo en cuenta todos estos valores de Y como imagen. Y si no, todos estos valores de Y ya no son imagen de algún X, tengo que inmediatamente quitar los X que tenían como imagen a este conjunto de puntos, ¿sí? Es decir, cambié mi imagen ahora a solamente... No, estoy pudiendo pintar. Bueno, me quedó un poquito mal, ¿no? Pero estoy cambiando mi imagen a todo este conjunto de puntos. Es decir, los valores son imágenes de estos Y, todos estos azules que veo aquí, y por lo tanto puedo bajar a ver los X que sean. Vamos a hacerlo analíticamente. Te hago una pregunta. Sí. Si vos le cambiás la imagen, ¿no te cambia la función, digamos? ¿No quedaría solamente X al cuadrado? No. En realidad, no, la función sigo teniendo la misma. Lo que le cambio, como dijimos por ahí, es que si vos restringís la imagen, o cambiás la imagen, lo que vas a hacer es estar cambiando el dominio de la función. Es decir, vas a estar excluyendo algunos valores de X que cuando mirábamos la función sin tener en cuenta esta condición, eran valores de X que tenían imagen, ¿sí? Lo que estamos haciendo es cambiándole los conjuntos, no estamos cambiando la función, ¿sí? Imagínate que esto fuera el modelo el modelo matemático de algún proceso. Lo que estamos haciendo es que haya algunos valores que no tome esa función, ¿sí? Pero la función no cambia. Lo que le estamos manipulando son los conjuntos, imagen y dominio. Ahora bien, si yo cambié la imagen, como decíamos por ahí, quiere decir que este conjunto ya no va a ser el conjunto de los reales. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular o para ver cuál va a ser el nuevo dominio de la función? Y bueno, acá pusimos una condición. Fíjense que las imágenes fueran de 0 a infinito. ¿Eso qué implica? Y esto implica que los resultados de x al cuadrado menos 1 van a tener que ser mayores que 0. Y ahí escribo matemáticamente la condición que le impuse a la imagen. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda es resolver una inecuación, como ustedes hicieron en el módulo 0, cuando resuelven esa inecuación, ¿sí? Les aparece que el valor absoluto de x tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, el conjunto que vamos a tomar ahora como dominio va a ser el conjunto de los números reales desde menos infinito a menos 1, abierto, unión 1 a infinito. Y entonces fíjense cómo este dominio cambió. ¿Por qué? Porque cambiamos la imagen. ¿Sí? Fíjense cómo es todo un dominó esto. Si todo se va cumpliendo, es fácil. Pero cuando alguna parte no se cumple, hay que retroceder y volver a redefinir los conjuntos. Por lo tanto, entonces, fíjense, que era lo que quería mostrar gráficamente, ¿no? Si cambió la imagen, ¿sí? Este conjunto verde, ahora se lo estoy haciendo más prolijito que lo que hice en la otra hoja, entonces esto va a implicar que van a cambiar el conjunto dominio, ¿sí? Porque si yo necesito que estas sean las imágenes, quiere decir que estos valores de y no son tomados, por lo tanto, si estos valores de y no son tomados, me voy hasta la gráfica, todos estos valores de x tampoco. Entonces la imagen va a venir dada por este conjunto, unión este conjunto. ¿Sí? Y entonces el dominio de la composición va a ser el conjunto menos infinito a menos 1, abierto, unión 1 a infinito. Bueno, yo sé que en este momento están un poco
ahí diciendo, cuánta cosa viene, pero no importa, no se asusten. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Muy similar, el enunciado es igual, de modo entonces que vamos a buscar primero las expresiones matemáticas de las composiciones y después vamos a buscar los dominios. En este caso las funciones que tenemos es f es la raíz cuadrada de x menos 1, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y g de x es el logaritmo de x, así que una parte ya la tenemos casi hecha. Bueno, vamos a buscar las expresiones. La primera es la expresión matemática o la algebraica de la composición de f y g. ¿Qué decimos acá? Que la variable independiente de f va a ser g de x, que es el logaritmo. Entonces quiere decir que cuando vayamos a armar f de x, el lugar de la variable independiente lo va a tomar el logaritmo. Es decir, acá voy a reemplazar a x por el logaritmo de x, por lo tanto, la expresión de la composición, ¿qué va a ser? La variable independiente elevada al cuadrado, le resto menos 1 y a eso le aplico raíz cuadrada. La siguiente, bueno, ahí les dejé escrito. La siguiente, tenemos que buscar la expresión matemática de g y f de x. Quiere decir que aquí la variable independiente de g va a ser f de x. En este caso, la variable independiente de g va a ser raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que a la expresión de g de x, ahora le cambio la variable independiente por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y ese será... Sí. Te hago una pregunta, ¿por qué en este caso vos pusiste L de, o sea, logaritmo natural de x elevado al cuadrado, y en el anterior ejercicio, teniendo x al cuadrado, pusiste logaritmo natural al cuadrado de x? Porque son dos... A ver, que voy para atrás. Me fui un poco rápido. Ahí. Son dos maneras de escribir lo mismo, ¿sí? Vos al cuadrado lo podés escribir como logaritmo al cuadrado de x o entre paréntesis, como lo hice, fíjate esto, quiero que veas esto, ahora lo miramos. ¿Ves lo que hice? Encerré entre paréntesis al logaritmo, es lo mismo que había escrito, nada más que de otra manera. Lo que estoy queriendo decir acá es que elevo al logaritmo al cuadrado. Eso lo podés escribir, digamos, cuando vos escribís es lo mismo que las funciones trigonométricas, podés escribir logaritmo al cuadrado de x, o es lo mismo escribir logaritmo de x todo al cuadrado. En ambos casos estoy escribiendo lo mismo. Lo que no sería lo mismo es escribir esto. Porque ahí, ¿quién estoy elevando al cuadrado? X. Claro, ¿sí? Acá estoy de esta manera, y de esta manera lo que está elevando al cuadrado es el logaritmo. En cambio, de esta manera está elevando al cuadrado el argumento. ¿Sí? Lo que estaba escrito en la diapositiva, en la otra diapositiva, y lo que está escrito acá es exactamente lo mismo. Logaritmo de x está elevado al cuadrado. Lo puedo poner escrito así o lo puedo poner escrito acá, así. ¿Se aclaró? Sí, sí. Bien. Listo, voy con la otra composición. Tengo que hacer la composición de g y f. Entonces ahora la variable independiente de g va a ser f de x. ¿Quién va a ser la variable independiente? La raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a armar la composición, a g, en vez de dejarla con su variable independiente x, ahora su variable independiente va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, a la cual le voy a aplicar el logaritmo. ¿Sí? Bueno, esas son las expresiones matemáticas. Vamos ahora a los dominios, que es lo más complejo. Si vamos a hallar el dominio de la composición de f y g de x, ¿sí? El dominio de la composición serán los x que son x del dominio de g,
tal que se cumpla la condición que la imagen de G está incluida en el dominio de F. O sea que vamos a analizar, ¿sí? Necesitamos el dominio de G, la imagen de G y el dominio de F. Bueno, con lo del logaritmo lo hicimos recién, así que no voy a perder el tiempo, eso ya lo hicimos hace un ratito. Vamos con el dominio de F, ¿sí? ¿Cómo hacen ahí ustedes para calcular el dominio de esa función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1? Cuéntenme. De 0 a infinito. ¿Cómo? De 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿Por qué me decís eso, Alex, no? Porque tenés la restricción de que la raíz cuadrada no puede ser negativa. Bien. ¿Y solamente de 0 a infinito decís vos qué es? Si yo, por ejemplo, tomo... A ver, vamos a hacer esto. Si, De 0 a infinito. Alex, mirá, si yo tomara, si vos me decís que es de 0 a infinito, un valor de x posible para obtener f de x, podría ser un medio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Claro, sería Bueno. de 1 a infinito. Bueno, pero ¿cómo lo hacen a esto? No podemos estar tanteando y diciendo, puede ser de 0 a infinito, y ahora yo te digo, no, porque fíjate tal cosa. Lo tenemos que analizar como ustedes analizaron en el práctico 0. Ver qué operación involucra la función y ver si esa operación tiene restricciones. Acá tengo una raíz cuadrada aplicada a una expresión. Si ustedes tienen una raíz cuadrada para calcular el dominio, lo que analizan son las restricciones. Y si hay una raíz cuadrada, ¿cuál es la restricción operacional de la raíz cuadrada? Que tiene que ser mayor a 0. ¿Qué cosa? X. O sea, la raíz. A ver, un poquitito mejor. X cuadrado menos 1 tiene que ser mayor a 0. Bien. ¿Mayor estrictamente que 0 o podría ser 0? Podría ser 0 también. Podría ser 0. Entonces vamos a... Esto que ustedes dijeron en palabras, lo vamos a escribir matemáticamente. Si ustedes me dicen que esto que está adentro de la raíz, que se llama radicando, volvemos a la escuela secundaria, ¿sí? Me dijeron ustedes, el radicando tiene que ser mayor que 0 o puede ser igual a 0. Entonces lo vamos a escribir a esto, ¿sí? Teniendo en cuenta la restricción de la raíz de índice par, esto que ustedes me dijeron con palabras, ¿es esto escrito matemáticamente así? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, para calcular el dominio de f, lo que tengo que resolver es esta inecuación. Vamos a ir despejando, sumamos en ambos miembros 1, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros, pero fíjense que en este caso aparece un valor absoluto. Y entonces, el conjunto solución de esta inecuación, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Ahí Todos los puso- reales menos el 1. ¿Todos los reales menos el 1? Y el menos 1. ¿Cómo se lee esto? Valor absoluto de x mayor o igual que 1. Fíjense, todos los que cumplen esta condición son todos los números reales que están a la derecha de 1 y 1, o también cumplen esta condición todos los números reales que están a la izquierda de menos 1, e incluso menos 1, ¿no? Porque si yo acá tomo menos 1, ¿su valor absoluto cuánto es? 1. 1. ¿Cumple la condición? Sí. Sí. Si yo tomo menos 10, ¿el valor absoluto de menos 10 cuánto es? 10. ¿Cumple la condición? Sí. Sí, muy bien. Entonces, el conjunto solución de esta inecuación, el conjunto desde menos infinito a menos 1 cerrado en menos 1, unión 1 a infinito. Pero como estamos calculando el dominio de la función, entonces ese conjunto que da solución a esta inecuación es el conjunto dominio de la función f. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense cómo volvemos de nuevo a lo que hicimos en el práctico 0, ¿sí? A lo que ustedes estuvieron trabajando en el programa para ingresantes.
Esto es una cosa importante, nosotros de ahora en adelante no es como que cerramos capítulos, sino que vamos sumando, ¿sí? Y todo lo que vimos antes lo tenemos que seguir mirando, ¿sí? No lo abandonamos para nada. Bien, pero vamos a lo nuestro. Lo importante acá es que nosotros necesitamos ver si se cumple esta condición, que la imagen de G, de X, esté contenida en el dominio de F de X. Entonces lo que vamos a mirar son estos dos conjuntos. Me fui a la otra diapositiva, pero dejé escrito todo, ¿no? La imagen de G es el conjunto de los números reales, el dominio de F, este conjunto. ¿Me pueden decir si se cumple esta condición? ¿Que la imagen de G esté incluida en el dominio de F? No, no se cumple. No se cumple. No. Lo escribimos. Bueno, ¿y si no se cumple, no podemos dar el dominio de la composición? No, nada que ver. Podemos manipular ahora, de alguna manera, el conjunto imagen para adecuarlo a este dominio, pero si modificamos este conjunto imagen, vamos a tener que modificar el conjunto dominio de G. Entonces es el trabajo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir, vamos a restringir la imagen de G, y vamos a decir, la imagen de G ahora tiene que ser ese conjunto. ¿Sí? Pero si es este conjunto, tengo que ver qué le sucede al dominio. Por lo tanto, si la imagen tiene que ser esta, yo lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que los valores que me den acá, nunca van a poder ser entre menos 1 y 1, sino que van a tener que ser más grandes que 1, o igual a 1, o más pequeños que menos 1, ¿sí? Y lo voy a escribir. ¿Qué quiere decir esto? Y si miro este intervalo, lo que voy a decir es que el logaritmo de x tiene que ser menor o igual que menos 1. Y si miro este conjunto, voy a decir que el logaritmo de x tiene que ser mayor o igual que 1. Y pongo el O porque estoy traduciendo este símbolo de acá, la unión, ¿se acuerdan que es este conjunto o este conjunto? ¿Cómo lo traduzco a las expresiones? Con una O. ¿Sí? Bueno, y ahora me queda resolver estas dos inecuaciones. Son, en este caso, la primera que nos va a decir, ¿sí? El logaritmo de x va a ser menor o igual que menos 1 cuando x sea... perdón que acá me equivoqué en el signo. Esperen que lo corrijo. ¿Se dieron cuenta lo que hice mal ahí? Sí. ¿Sí? Esto no cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Entonces, esta inecuación tiene solución cuando x es menor o igual que e a la menos 1, ¿sí? Lo que apliqué resolviendo como exponencial, ¿no? Y si resolvemos esta, los x que dan solución a esta inecuación son los x mayor o iguales que e. Bueno, ¿cómo traduzco esto ahora? Ojo que estoy manipulando el dominio de G, que el dominio de G yo ya lo tenía por aquí, ¿sí? Que eran todos los números reales de 0 a infinito, pero ahora le estoy imponiendo condiciones. Le estoy imponiendo la condición de que x sea menor o igual que e a la menos 1, o que x sea mayor que e. Por lo tanto, este conjunto, ¿qué va a ser? Mayor que 0 se mantiene por la definición del dominio, y va a ser menor o igual que e a la menos 1, por lo tanto me va a quedar el intervalo 0 a 1 sobre e, unión e a infinito. ¿Sí? Este conjunto tiene como imagen a este conjunto, y este conjunto está incluido en el dominio de F. Por lo tanto, cumple la condición, de modo entonces que el dominio de la composición será este conjunto que tenemos aquí. Tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa si la imagen tiene menos valores que el dominio de F? Ay, no importa, esa es la ¿Entra mejor, igual? lo mejor que te puede hacer, porque está incluido. ¿Sí? Entra igual. Claro, No hay que cambiar entra. nada. Exactamente, nada, está muy bien. Bien, quiero verlo gráficamente esto. Acá les grafiqué la función logaritmo natural,
¿sí? ¿Y qué dije? Había dicho que la imagen tenía que ir, ¿sí? Desde menos infinito a menos 1, es decir, me quedo con todos estos valores hasta acá. Por lo tanto, ¿qué hago? Entro a la gráfica y miro cuál es el valor de x que tiene como imagen menos 1. El valor de x que tiene como imagen menos 1 es 1 sobre e. Quiere decir que todos estos valores en los que las imágenes son menores que menos 1 son los valores de x que entran en este intervalo. Y después necesito mirar todos los valores que tienen, los valores de x que tienen como imagen a y que son mayores o iguales que 1, es decir, todos los y que están acá. Me voy hasta la gráfica y todos los valores de x que tienen como imagen a valores de y mayores o iguales que 1 son todos estos. Fíjense, yo entro por acá, una imagen mayor que 1. Entro por acá, la imagen de la función es mayor que 1. Pero si entrara por acá, la imagen es menor que 1. ¿Ven? Entonces, ahí probamos gráficamente el conjunto, digamos esto que decíamos, digamos que la función g, qué parte del conjunto dominio de la función g hace que tenga estas imágenes que eran la condición para la composición. Vamos ahora con la otra. ¿Sí? La otra composición es la de G y F, y entonces acá, fíjense que van a ser los X del dominio de F, tal que la imagen de F esté incluida en el dominio de G. ¿Qué necesitamos? Dominio de F, ya lo teníamos. Necesitamos dominio de G, que ya lo teníamos, y ahora necesitamos ver la imagen de esta función. ¿Se la imagina? ¿Me pueden decir algo? ¿Qué intuyen que es la imagen de este conjunto? ¿De esta función? Perdón. Uy, se me quedó en silencio. Como tiene una raíz cuadrada, seguro las imágenes de esta función van a ser números positivos, porque estamos trabajando con la rama positiva de la raíz, ¿sí? El dominio Desde dijimos menos 1 a infinito puede ser. no, si tenés una raíz cuadrada, esta raíz cuadrada, las imágenes siempre te van a dar números positivos porque acá la raíz está tomada con la rama positiva. Por lo tanto, la imagen de esa función de 0 a infinito, ¿sí? Fíjense, la gráfica de esta función es esta. Miren, el dominio acá lo vemos, ¿ven? Arranca desde menos infinito hasta menos 1 tenemos gráfica. Desde 1 a infinito tenemos gráfica. Y la imagen va de 0 a infinito, ¿sí? Incluido el 0. Bien. Miramos si cumple la condición y fíjense, este es el conjunto imagen, este es el conjunto dominio. No está incluido, pero ¿por qué no está incluido? Si yo comparo la imagen, el conjunto imagen con el conjunto dominio de G. El conjunto imagen de F con el conjunto dominio de G. Porque en la imagen puedo tomar el 0 y en el dominio no. Muy bien, Yamila. ¿Sí? Fíjense que la única diferencia que tenemos entre estos dos conjuntos es que uno contiene el 0 y el otro no. Y encima el que contiene el 0 es la imagen y no el dominio. Entonces la diferencia está en eso. Por eso digo que no está incluido. Pero fíjense que la única diferencia la tengo en el 0, ¿sí? Esto vamos a ver ahora cómo lo vamos a solucionar. Dijimos que si no se cumple la condición de la inclusión, nosotros vamos a manipular la imagen de la función f para hacerla igual al dominio. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Y bueno, la imagen de f va a ser el conjunto 0 a infinito semiabierto, ¿sí? Abierto. De modo entonces que, ¿qué le quiero decir? Lo que me dijo recién Yamila. Digamos, lo único que no va a estar incluido en este conjunto va a ser el 0, es decir, a la f le vamos a tener que imponer la condición de que no sea 0 para encontrar el nuevo dominio. Lo escribimos.
nos queda para resolver esta expresión. Fíjense que si la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0, en realidad lo que necesitamos que sea distinto de 0 es el radicando, y lo escribo. Y resuelvo. ¿Sí? De manera que acá, en el conjunto dominio de F, tengo que tener cuidado que x no sea ni 1 ni menos 1. Por lo tanto, acá lo único que hice fue copiar lo anterior. La condición va a ser que el dominio de F ahora, en vez de tener corchetes incluyendo al 1 y al menos 1, no los incluya. ¿Sí? Esto cumple esta condición. Esta imagen ahora está incluida en el dominio de G, por lo tanto, el dominio de la composición va a ser este conjunto. Y lo escribo. Vamos a verlo gráficamente. ¿Qué dije? La imagen, ¿sí?, tenía que ser el conjunto 0 infinito. Por lo tanto, ¿qué hago? Excluyo estos dos puntos que son los que tienen imagen 0. Fíjense, este punto de esta rama y este punto de esta rama tenían ambos como imagen a 0. Por lo tanto, los excluyo, de manera entonces que ahora las imágenes me van a quedar este conjunto de puntos y este conjunto de puntos, que era lo que habíamos calculado analíticamente.